Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Estamos en el cuarto segmento de nuestra programación de hoy. El tema central de la mañana de hoy, el camino a Cristo, capítulo 3. La semana pasada vimos un poder misterioso que convence, primera parte. La pregunta de la semana pasada fue, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos ir a Cristo? En la respuesta pudimos analizar que fue la misma pregunta que hicieran los que estuvieron presentes cuando Pedro dio su primer discurso. Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud del día de Pentecostés cuando, convencida de pecado, exclamó, ¿qué haremos? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio en nuestras vidas. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su vida mala les acarree consecuencias. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado entregando sangre inocente. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. En su libro, su amigo, el Espíritu Santo, el pastor Maurice Pendel, nos recuerda el Espíritu Santo y la persuasión. Les recomiendo leer este libro o mirar el video que grabamos la semana pasada, cuando descubriremos que el Espíritu Santo es el único poder misterioso que convence. Así ocurrió con David. La pregunta de hoy. ¿Qué hizo que el Espíritu Santo obrara en David? ¿Y qué me falta para ser conforme al corazón de Dios? El verdadero arrepentimiento. David, un ejemplo. El amigo de Dios. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar del juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado.
no solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré blanco, más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Precisamente, en este punto es donde muchos hierran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento lo prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? ¿Debemos arrepentirnos primero? Respuesta. Las Sagradas Escrituras no enseñan que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. ¿Quién le hace falta? Él es la fuente de todo buen impulso. El único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su espíritu está obrando en nuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Quién le hace falta? En conclusión, mis queridos hermanos, Jesús dijo: yo, si fuere levantado
en alto de sobre la tierra. A todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecados, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. No permitas que la idea que debes abandonar tus pecados, primero, sea un pecado para aceptar la invitación que Jesús te ofrece hoy. Acepta la invitación y deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. El arrepentimiento viene por inercia. Una vez que el Espíritu Santo toma control de tu vida. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por permitirnos el tema central de hoy, el camino a Cristo. ¿Qué nos falta para alcanzar el verdadero arrepentimiento? Oramos, buen Dios, para que el ejemplo de David sea copiado por nosotros y que también pidamos, oh Señor, un corazón nuevo y un espíritu nuevo que se mueva dentro de nosotros. Por Jesús. Amén. La invitación, mis queridos hermanos, es que se quede con nosotros para el siguiente segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Crecer en Jesús, lección 2, la fuente de la vida.